Muy buenas tardes a todos y a todas, especialmente a nuestra querida audiencia que nos acompaña mes tras mes, desde el mes de mayo hasta este mes de noviembre que hemos estado compartiendo con ustedes a través de la Fundación Rafael Hernández Colón y de la Biblioteca Lila Mayoral Wishing, en la cual hemos podido presentar muchos talleres de beneficio para ustedes. Esos talleres que ya hemos dado están disponibles en el canal de YouTube de la Fundación Rafael Hernández Colón para aquellos que quieran cotejarlos, ¿verdad? Así que, pues a nombre de la Fundación queremos darle la más cordial bienvenida a este taller de hoy, que tiene que ver con los acomodos razonables durante este tiempo de pandemia, un tema bien importante atender y conocer para defender a nuestros niños, ¿verdad? De lo que son sus derechos, hay que defender los derechos de los niños y hay que saber de qué es lo que se trata, ¿verdad? Así que, pues, vamos a presentarle a nuestros panelistas del día de hoy. Hoy tenemos a la profesora Sorimar Siaca Burgos, que está por aquí. La profesora Sorimar Siaca obtuvo una maestría en educación especial y diferenciada al culminar su proyecto de investigación en acción, Tapiz Personalizado, experiencias diferenciadas para perfilar la productividad literaria del niño y la niña preescolar. Realizó su bachillerato en educación preescolar y completó sus estudios graduados con una certificación en el campo de autismo. En su trayectoria profesional se ha destacado por su entusiasmo y compromiso excepcional, cualidades que se reflejan en su perfil y vocación magisterial. Actualmente se desempeña como educadora en el Centro de Desarrollo Preescolar del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. También colabora como maestra, cooperadora de estudiantes de bachillerato, candidatos a maestros y es también tallerista en temas que abordan la inclusión en la etapa preescolar y la educación utilizando el enfoque STEAM. También nos acompaña en el día de hoy el profesor Brian Rivera Medina. Saludos. El profesor Brian Rivera Medina es un educador con vasta experiencia trabajando con estudiantes con limitaciones diversas. Ha sido reconocido por transformar problemáticas mayores en oportunidades, resultando en logros académicos y el desarrollo de destrezas y aptitudes. Obtuvo un bachillerato en biología humana de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y una maestría en educación especial y diferenciada de la Universidad de Río Piedras, de la UPR en Río Piedras. Actualmente se encuentra también trabajando una segunda maestría online, de la cual nos puede hablar próximamente. También puedo decir que el profesor Brian Rivera trabaja como educador en educación especial en el Departamento de Educación. Es un educador incansable, constantemente está aportando a la vida de sus estudiantes con nuevos proyectos y donaciones que él recibe. Es verdaderamente incansable. Así que podemos decir también que él educa promoviendo las destrezas de vida independiente dentro de un ambiente de aprendizaje inclusivo con estudiantes que presentan desórdenes de aprendizaje, autismo y síndrome de Down. Ha obtenido logros significativos en la vida de sus estudiantes al implementar las agendas visuales y las técnicas de manejo de ansiedad, así también en la rehabilitación de destrezas sensoriales mediante la terapia culinaria y la estimulación de destrezas de comunicación por medio de un club educativo. También ha representado a Puerto Rico y ha obtenido premios a nivel internacional. Así que no nos tardemos más y vamos a comenzar este maravilloso taller que sé que está completo con todos los detalles que los padres y los maestros y algunos estudiantes también deben de conocer para lograr esos acomodos razonables a los que tienen derecho. Eso es bien importante recalcarlo,
que esto no es un aspecto conveniente ni nada de eso. Es un derecho que tienen los estudiantes y los profesores y los padres pues están muy atentos para conocer cómo lo podemos hacer. Así que les dejo con la profesora Sori Marciaca. Así es, gracias licenciada, y quiero aprovechar antes de empezar para agradecer a la Fundación por este compromiso que ha mantenido con nuestra sociedad de que continuemos como empezamos, ¿verdad?, en el mes de mayo, impactando positivamente al traer información que es pertinente y necesaria para las familias y para muchos educadores también. De igual manera, quiero agradecer a Brian, que siempre dice que sí para la población con diversidad funcional, para sus colegas maestros, y agradecer públicamente por la labor tan extraordinaria que realiza. Gracias, muchas gracias. Así Gracias por que la invitación. siendo así, estamos listos para comenzar. Hoy vamos a estar hablando de cómo lograr los acomodos razonables de la niñez durante la educación a distancia. Como bien mencionó la licenciada, mi especialidad es en el área preescolar y Brian trabaja con niñez adulta, así que en este taller vamos a poder conocer estrategias para lograr acomodos razonables en la distancia desde la etapa preescolar hasta esa etapa de preadultos o adultos. Así que este taller está dirigido básicamente hacia todas estas edades, de niñez temprana hasta adulta. Esperamos que sea muy pertinente para ustedes y que si tienen dudas o preguntas durante el transcurso del taller, pueden dejarlas saber por el chat y con mucho gusto la licenciada nos las hace llegar. Claro que sí. Así que creo que es bien importante que antes que entremos de lleno a los acomodos razonables, definamos algunos conceptos, porque son conceptos que utilizamos muchísimo o que escuchamos mucho y es importante conocerlos y tenerlos claros. Primeramente, diversidad funcional. Antes de esto hemos escuchado la niñez con necesidades especiales, ¿verdad? Hemos escuchado estos nombres. Estamos buscando de alguna manera empezar a utilizar un vocabulario que sea más inclusivo. Y el término diversidad funcional nos acerca mucho a eso, porque si dividimos el concepto, podemos ver la diversidad como todo aquello que presente diferencias. Puede ser de origen étnico, cultural, entre muchas otras posibilidades. No estamos hablando específicamente de una condición o de, ¿verdad? Ahí los incluimos a todos. Cuando hablamos de diversidad funcional, no estamos hablando de enfermedades o retrasos, sino que sugiere la inclusión precisamente de todas las diferencias que existen y la funcionalidad que podemos encontrar, porque todos tenemos la capacidad de actuar de maneras diferentes. Por eso el término también de capacidades diversas, porque tenemos la capacidad como seres humanos de aprender y de realizar múltiples tareas de maneras muy diferentes. Para poner un ejemplo, todas las personas que estamos ahora mismo aquí podemos tomar el mismo examen, pero el proceso que llevamos a cabo para aprender o para estudiar para ese examen puede ser muy diferente. A lo mejor yo necesito realizar un bosquejo, a lo mejor Brian necesita identificar con muchos colores y buscamos alternativas para llegar hacia ese aprendizaje, ¿verdad? Los dos estamos trabajando el mismo material, pero él quizás puede estarlo realizando de una manera y yo de otra. Así es. Y en términos, ¿verdad? Y siguiendo la línea de Sorimar, de la profesora, tenemos que estar inmersos en lo que es este cambio del discurso respecto a discapacidad, precisamente porque le estás diciendo a esa persona que no puede hacer algo. Y en ese sentido, el hecho de que yo diga diversidad funcional, hay una diversidad de funciones, hay una diversidad de yo poder quizás responder y yo poder entender y capturar la misma información que todos tenemos, ¿verdad? Acceso. Y en ese sentido,
es sumamente importante nosotros exportar este cambio en vocabulario. Hace una semana estuve en una entrevista con periodistas fuera de Puerto Rico, menciono lo que es diversidad funcional y quedaron impresionados de cómo entonces podemos sustituir lo que es discapacidad a través de lo que es la diversidad funcional y hablar de capacidades, que es algo sumamente importante y es algo mucho más poderoso, ¿no? Y el hecho de que la persona que nos dice todos somos iguales, la realidad es que no. Tenemos que entender que todos somos diferentes, pero merecemos lo mismo. Y en ese sentido, ¿verdad? Ese cambio de discurso tenemos que propiciarlo y como educadores, y para eso estamos acá, ¿no? Para ese cambio. En términos de educación diferenciada, que poco a poco se está poniendo de moda, ¿no? Lo que es esta educación diferenciada, reconoce, ¿no? Lo que es la diversidad de los alumnos y responde a esta realidad proveyendo diferentes rutas u opciones instruccionales para que los estudiantes con distintas capacidades, una palabra que tiene mucho contenido y mucho poder, ¿no? Intereses, necesidades, aprendan y demuestren lo aprendido. Cuando nosotros tenemos un estudiante en nuestra sala de clase y ahora muchos educadores tenemos quizás esa extensión en el hogar, pero igualmente es nuestro estudiante. Tenemos que validar todas estas capacidades y partir de ellas e integrar y hacer toda esta receta entre intereses, las necesidades y retos que tienen, las capacidades y esas fortalezas que tienen y trabajar sobre esa información para entonces darle acceso. Y un poco lo que se trata esta educación diferenciada es precisamente eso, diferenciar partiendo de una información que ya tenemos del estudiante. Quintero nos decía y destacó, ¿verdad?, que debemos entender que no hay una forma privilegiada de organizar el desarrollo de todos los aprendices, sino una diversidad de alternativas para atender la variedad de intereses, habilidades y talentos de los aprendices. No hay una fórmula, un modelo, una estrategia eh, ideal, una estrategia que sea perfecta para todos y que tenga la misma forma de todos nuestros estudiantes. Y eso tenemos que entenderlo. Y ese es nuestro trabajo. Posiblemente para un estudiante con autismo, intentamos una estrategia específica y luego de observaciones no nos está funcionando, pues mira, vamos a escalar a otra estrategia y de eso se trata esa dinámica de una educación diferenciada, de partir de una diferenciación del estudiante y ese concepto de que todos son diferentes y todos requieren, ¿verdad?, de recursos diferentes para poder tener un mejor discurso de lo que es diversidad funcional. Bien. Ahora hablamos un poco, ¿verdad?, también de los procesos para que ocurra la diferenciación, esa que nos acaba de explicar Brian. Para que pueda ocurrir ese proceso en el que diferenciamos la enseñanza, tenemos que tomar en consideración algunos aspectos. Primero, debemos contar con un currículo que sea inclusivo. ¿Por qué? Porque yo pienso como maestra que el currículo, esa es tu herramienta principal de trabajo. El currículo te va a limitar o te va a posibilitar realmente. Con el currículo, uno dirige hacia dónde van esas actividades y esos procesos de aprendizaje que se le van a impartir a los niños y a las niñas. Así que lo ideal es que podamos contar con unos currículos que propicien la personalización del aprendizaje, es decir, que más allá de ver al grupo como un todo, podamos mirar a cada estudiante como un ser único y diferente y podamos reconocer que pueden haber múltiples maneras de aprender y que eso quiere decir que nosotros como educadores muy probablemente tengamos que para un mismo plan buscar diferentes alternativas para hacer accesible ese aprendizaje hacia ese niño. Así que debemos tener claro que la diferenciación solo va a poder ocurrir cuando la maestra o el maestro es capaz de reconocer esos intereses, esas fortalezas y esas particularidades que tiene cada niño o niña. Esto no es otra cosa que su perfil y esto lo vamos a tocar más adelante.
debemos considerar evaluaciones auténticas de naturaleza cualitativa, y yo creo que este es un punto bien importante porque a veces, ¿verdad? Y culturalmente yo diría, por utilizar una palabra que se acerque a la realidad que vivimos, utilizamos los exámenes, las hojas en las que yo pueda tener una evidencia concreta de que el niño realizó o domina alguna destreza esperada para el grado, algunos de los estándares, las expectativas, esperamos medirlos con unos papeles, con exámenes, con pruebas, y no necesariamente tiene que ser así. Nosotros tenemos que reconocer que la evaluación auténtica, que se nutre de esas experiencias concretas y esas observaciones que realiza el maestro, son tan válidas como esas otras que son más de carácter cuantitativo y que son medibles por puntuaciones. Así que es un poco también reformular ese pensamiento que tenemos en ocasiones como educadores y reconocer que podemos trabajar el aprendizaje o el proceso de evaluación de una manera diferente, auténtico, respondiendo más a esos intereses y ese aprendizaje que está mostrando el niño y la niña. Así es. Y en ese sentido quería añadir, muchos, ¿verdad? Cuando escalamos a un maestro regular que nos dice, mira, yo no puedo diferenciar, yo no puedo establecer esta dinámica en mi sala de clase. Yo tengo 30, 32, 35 estudiantes. Tengo maestros que incluso me dicen, tengo 40 dentro de una misma sala de clases. ¿Cómo yo hago? Y la realidad es que en sala regular vemos que los estudiantes son diferentes, pero al mismo tiempo hay unos indicadores y hay unos hitos que nosotros podemos hacer subgrupos. Y de hecho podemos asignar pares más capaces, etcétera. Y en ese sentido, el crear subgrupos, propicia el hecho de que tú diferencies el proceso de enseñanza y te facilita. No significa la diferenciación en sala regular o para un maestro de sala regular, no significa que vas a estar o vas a tener esa contingencia de estar uno a uno con cada uno de los estudiantes, porque realmente no hay el tiempo para eso. Eso es lo ideal y eso es lo que buscamos. Pero entonces, ¿cómo el maestro puede quizás crear o identificar diferentes clones dentro de la sala de clase, hacer subgrupos, colocar líderes quizás semanalmente, etcétera, que sirvan de mentores en ese sentido, y puedes llegar de otra manera a todo tipo de estudiantes, ¿no? En términos de la integración curricular es bien interesante y a mí me fascina mucho la integración y la trabajo muchísimo, precisamente porque hoy día todas las poblaciones, yo diría, con diversidad funcional o los neurotípicos, están buscando cuán relevante es el contenido para mi vida diaria, para mi adultez, para mi empleo futuro. Estamos viendo que para muchos estudiantes ya el estudiar no es un referente de éxito. Y estamos compitiendo contra eso. Entonces, en términos de integración curricular, a mí me fascina precisamente porque me da esa apertura de yo poder hacer un mix, una mezcla de materias y de abordajes para llegar al estudiante de una manera un poco más integrada, mucho más holística y mucho más relevante. Los estudiantes evidentemente aprenden mejor cuando el conocimiento se organiza en unidades completas en vez de unidades aisladas y de manera auténtica y real. Si nosotros trabajamos por separado ciertas cosas, evidentemente nuestras poblaciones con diversidad funcional, la estrategia de análisis de tareas, pues es un acomodo para ellos, pero para otros estudiantes el trabajar, ¿verdad? Todo esto como uno. Es fundamental. El conocimiento se presente integrado, ¿no? Que se presente como pegadito, mezcladito y no aislado como se ha acostumbrado anteriormente. Convierte el salón de clases en una comunidad de aprendizaje en la cual todos aportan el desarrollo intelectual de los compañeros. Algo bien importante, porque estamos, ¿verdad?, quizás haciendo ese hincapié en el hogar. Si, por ejemplo,
el estudiante tiene una actividad de medidas o de matemáticas, ¿por qué entonces no hacemos esa actividad y la mezclamos con la cocina? Con recetas, vamos a hacer una receta en familia donde de manera incidental estamos trabajando otras destrezas y otras capacidades, ¿verdad? Potenciar todas esas capacidades y al mismo tiempo estamos culminando una tarea que ya el profesor o la profesora ya me dio para el hogar, ¿no? Los cursos diseñados de forma integrada, por lo general, interesan más a los estudiantes y eso es bien importante, el interés y la motivación de los estudiantes en el proceso educativo y les ofrecen temas más interesantes para conversar fuera del salón de clase precisamente porque son más relevantes al mundo en que vivimos. En este caso, las redes sociales, ellos se comunican por WhatsApp, por mensaje, o sea, esa comunicación, no estamos hablando de que no estamos comunicándonos, la comunicación se ha transformado, ha cambiado la manera en que nosotros nos comunicamos, de hecho, estamos comunicándonos más que antes, pero eso ha evolucionado y como adultos tenemos que entender precisamente esa particularidad y eso, ¿verdad? Quería como que añadirlo. Ciertamente, Brian, quería añadir un punto importante que traes, cuando planificamos o creamos estas unidades que dejan de ser aisladas, porque estamos respondiendo a esos intereses que nos están dejando saber nuestra niñez. Y son intereses que vienen de una realidad actual, de lo que ellos están haciendo diariamente, y de ahí es que viene ese interés. Y nosotros como educadores, y en este caso ahora mamá y papá o el encargado que están también muy adentrados dentro de este proceso educativo, es prestar particular atención hacia con qué está jugando, qué es lo más que le gusta hacer, y de ahí podemos irnos acercando para desarrollar entonces esas unidades que son emergentes porque están respondiendo a algo que te está comunicando el niño o la niña. Y esto lo hace pertinente para él. Definitivamente, si es pertinente, el ejemplo que trae Brian de ir a tomar las medidas a la cocina va a ser mucho más interesante que darle un papel para que aprenda medidas. Así que las experiencias concretas son significativas para ellos. Cuando trabajamos experiencias concretas, que por ende son significativas, entonces es que podemos lograr que ese aprendizaje ocurra y que nuestros niños y nuestras niñas lo puedan transferir a diferentes contextos. Y si vienen a ver, realmente eso es lo que nosotros estamos buscando, que ese aprendizaje ocurra, no meramente una memorización para pasar un examen, sino que ellos puedan adquirir unas destrezas que se esperan para el grado y que la puedan transferir a otros contextos. Profesores, yo quería añadir que para aquellos maestros y para aquellos padres que sus hijos no están en una escuela que permite trabajar con el currículo emergente, ¿verdad? Que permite que se pueda trabajar de esta manera. Siempre, aunque tú tengas un currículo fijo tradicional, siempre el maestro puede expandirlo a los intereses de sus estudiantes. Todo está en que los conozca bien, que busque conocerlos bien, porque dentro de la unidad que tú puedes estar trabajando, ya sea de ciencias o ya sea de estudios sociales, hasta de español, tú puedes integrar para hacerlo más comprensible, como puedes añadir los intereses de ellos para que entonces ellos se destaquen. Y también nosotros, pues que hemos trabajado con estudiantes, yo estuve por unos años trabajando en la escuela elemental, que no teníamos el currículo emergente, pues en aquella época, estamos hablando hace unos cuantos añitos atrás, ¿qué buscábamos? Los intereses para que ellos se pudieran destacar trabajando algún proyecto especial de una manera en que ellos se sintieran que lo dominaban. Entonces conectábamos intereses con sus habilidades sin importar el tema de la clase. Eso se cubría. Lo que pasa es que el maestro va más allá para que entonces los niños se integren con esa materia y la aprendan mejor. Así que yo quería traerlo porque hay veces que los maestros y los papás se quedan como, pues yo no puedo participar de eso que ustedes me están hablando tan bonito, porque en la escuela donde está mi hijo no hay ese currículo. Pues no importa, los maestros pueden adaptar el que tienen cumpliendo, y vuelvo y repito, cumpliendo con las exigencias de su escuela,
pero añadiendo para que los niños entonces puedan aprender mucho más. Claro que sí, licenciada. De hecho, creo que a veces también es un poco desconocimiento por parte de nosotros, porque a veces cuando nos ponemos a leer o a rebuscar los documentos que tenemos, nos damos cuenta de que sí hay posibilidades también para muchas cosas, pero quizás tenemos que analizarlas un poquito más para poder encontrar cómo es que vamos a integrar todas las materias, pero las posibilidades existen, y si algo tenemos los maestros y las maestras es que somos bien creativos, así que definitivamente lo podemos hacer. ¿Qué son acomodos? ¿Cómo? Nos comenta Lisa Rosa, adaptar y modificar. Y yo creo que Lisa debe haber visto ya el slide que está en pantalla, en el que vamos a hablar qué son acomodos razonables. Para definirlos, son prácticas y procedimientos en las áreas de presentación, la forma que vamos a responder, cómo ambientamos el lugar, el tiempo, el itinerario que se provee en acceso equitativo durante la enseñanza y la evaluación para estudiantes con diversidad funcional. Y esto es, por ponerlo de alguna manera, si tenemos 15 estudiantes, si yo tengo 15 estudiantes y yo preparé una actividad y esta actividad fue accesible para 13 estudiantes, pues mi trabajo no está realizado todavía. Yo necesito asegurar que esa actividad sea igualmente accesible para todos los estudiantes. Así que si yo tengo que hacer un acomodo o alguna modificación para que ese niño pueda recibir su proceso de aprendizaje de la misma manera que los demás, pues entonces me corresponde a mí como educador ofrecerle esas oportunidades, porque si algo nos dice la ley es que todos tenemos el derecho a recibir una educación digna. Así es. Y algo que tenemos que entender también, y fue una pregunta que me hicieron hace mucho tiempo, y fue bien interesante porque me quedé como, what? La pregunta fue, ¿cuántos currículos hay en Puerto Rico? Y yo le dije, pues 2. En aquel entonces me estaba certificando en el currículo de Stars Links para estudiantes con autismo, y utilizaba evidentemente el currículo que tenemos en Puerto Rico. Y la realidad es que es uno. Tenemos solamente un currículo en Puerto Rico. Y entonces, ¿cómo nosotros damos acceso curricular a todos nuestros estudiantes, por más retos que tenga nuestro estudiante? Por ley tiene que tener acceso a ese currículo, pero ese in-between de cómo llegamos a darle acceso curricular a este estudiante que tiene muchos retos, esa es la importancia de un maestro de educación especial y diferenciada, y es la genialidad, diría, porque ese proceso es, yo le llamo como ir a Disney y regresar y entonces poder trabajar, porque hacemos posible tantas cosas a través de cosas que cualquier otra persona diría, pero ¿cómo tú pensaste en eso? A mí jamás se me hubiese ocurrido. Pero la realidad es que el maestro de educación especial tiene que ser un experto en currículo, y es una realidad. O sea, tenemos que ser expertos en currículo. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos esa guía de acomodos razonables del Departamento de Educación de Puerto Rico para entonces darles acceso a nuestros estudiantes? Y muchas veces decimos, mira, es que mi estudiante está encamado y está hospitalizado, pero entonces ahí está el maestro y dice, ¿qué tiene? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede mover? ¿Cómo puede responder? ¿Qué hace cuando llega fulana? ¿O qué hace cuando llega fulano? Yo he tenido estudiantes que solamente tienen un gesto facial de aprobación, pero eso es una respuesta, pues vamos a aprovechar eso. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros desarrollamos un plan educativo individualizado, tenemos que entonces recurrir a estas áreas de acomodos precisamente para darles acceso al estudiante. Los acomodos de presentación cambian la manera en que se presenta la información al estudiante y le permiten, ¿verdad?, ese acceso, como dije anteriormente, a través de recursos auditivos, táctiles, visuales, multisensoriales. En los otros días estaba recomendándole a un maestro que su estudiante tiene retos en adquirir lectura y en reconocer letras. Y yo le di, mira, ¿le gustan los dulces? Le hice la pregunta.
y venden un gel que yo compro regularmente, que tú lo meto en la nevera o lo metí en la nevera y yo hacía las letras con sabores. Y entonces apelaba entonces a otros sentidos, pues, para que, por ejemplo, si en la evaluación era decir cuál es la A y cuál es la B, pues ¿a qué te sabe la A? Y entonces, ay, la A me sabe entonces a fresa, ok, es esta. Pues entonces, esas conexiones también tenemos que apelar. Acomodos de forma de responder. Muchos de nuestros estudiantes no son verbales, son no verbales y pueden contestar quizás por señalamiento. Sin duda, estos acomodos cambian la manera en que el estudiante presenta las tareas o pruebas o responde sobre su conocimiento. Y en este sentido, ¿verdad? Tenemos que, todos estos acomodos parten de observaciones. Yo no me puedo inventar un acomodo y adjudicarle un acomodo a un estudiante cuando no lo conozco. Y estos acomodos también responden a un ambiente y lugar específico, donde se cambia el lugar, el entorno, el ambiente en el cual la clase o la intervención educativa se da, ya sea en el hogar, ya sea en la casa de mi tía o ya sea en sala de clases, ¿no? Como regularmente lo conocemos. Los acomodos de tiempo e itinerario. Que en muchas ocasiones este acomodo da mucho trabajo para los maestros, porque piensan que es un privilegio que yo le estoy dando a un estudiante. Y lo que estoy haciendo es aumentar, ¿verdad?, esa cantidad de tiempo permitido para completar una evaluación o asignación, y quizás cambia la manera, orden u hora en que se organiza el tiempo. En una ocasión, ofrecí las pruebas puertorriqueñas, las Meta PR actualmente, y tenía un estudiante con Asperger, con autismo nivel 1, y él fue bien cómico porque él me dice, yo me tardo más, pero yo lo hago bien. Y yo, no, tranquilo, o sea, tienes tu acomodo y si no lo tienes, yo me lo invento. Pero la realidad es que cuando un estudiante reconoce eso, o sea, yo tengo el conocimiento, yo tengo la capacidad, solo necesito que me des tiempo para yo demostrarlo. Y en ese sentido es bien importante escuchar esa voz del estudiante. Bien, quiero añadir, Brian, que también en la etapa preescolar nosotros podemos ver que estos acomodos ocurren realmente porque, por ejemplo, nosotros los maestros que nos encanta ambientar el salón, Sí. a veces tenemos que tomar en consideración que tenemos niños que se desorganizan sensorialmente y que entonces necesitamos reducir un poco esos estímulos que añadimos con decoración muy llamativa, por ejemplo, o muy cargada. Puede ser ese un ejemplo. Eso puede pasar mucho. El acomodo del tiempo del itinerario en preescolar, quizás lo podemos ver un poquito diferente si pensamos mucho en esas agendas visuales que te organizan el tiempo y la rutina para que el niño pueda precisar, ¿verdad?, lo que va a realizar, lo que está realizando, y un poco lo ayuda a trabajar con las transiciones. Exactamente, las agendas visuales que algunos niños en etapas escolares también las utilizan y que yo creo que todos, o sea, yo dependo de mi agenda. Si yo no tengo mi agenda, yo no te puedo contestar una pregunta de qué vas a hacer, o sea, puedo reunirme contigo a tal hora, de verdad necesito ver mi agenda primero. Así que yo creo que todos dependemos mucho de nuestra agenda. Pero en la etapa preescolar debemos tener bien claro que los lazos de atención de nuestros niños preescolares son bien cortos. Así que una actividad de 15 a 30 minutos es más que suficiente. Puede ser que incluso niños 15 minutos sea lo máximo que te pueden tolerar y puede ser que haya niños que solo te toleren 5 minutos. Y nosotros tenemos que tener la capacidad como educadores de entender eso. ¿Por qué menciono esto? Porque una actividad que exceda ese tiempo de atención que tienen nuestros niños va a ser entonces tiempo perdido. Así que es mejor hacer una pausa y retomar en otro momento o retomar al día siguiente que continuar con lo mismo, pues porque sí, porque vale, vamos a terminar para salir de esto. Porque realmente el aprendizaje deja de ocurrir porque ya el niño no está en sus 5 sentidos en esa actividad, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Así que tenemos que estar bien pendientes a cuáles son esos lazos de atención de nuestros niños y nuestras niñas y, por supuesto, no olvidarnos de enriquecer esas actividades de manera llamativa en la que integramos
lo pasivo con lo activo para mantener ese cerebro atento hacia lo que está ocurriendo. Súper. También que ahora sí, hablando de acomodos y modificaciones, creo que es importante destacar esto porque a veces tenemos quizás un poquito de confusión. Cuando hablamos de acomodos, son esas prácticas y procedimientos que van a proveer un acceso equitativo a los estudiantes con impedimentos durante la enseñanza y la evaluación. Quiere decir que todos los niños van a tener la igualdad de oportunidad para realizar X tarea de aprendizaje y que no va a reducir de ninguna manera las expectativas que nosotros tenemos de aprendizaje. Por el contrario, nos va a facilitar el que este niño pueda comprender lo que se espera de él y nos va a facilitar también ese proceso de evaluación, porque definitivamente si nosotros le presentamos algo que él no comprenda, ¿cómo entonces nosotros vamos a evaluar sus conocimientos? Así que acomodar es asegurarnos que vamos a proveer todo lo que sea necesario para que ese aprendizaje sea equitativo. O sea, que todo el grupo pueda tener igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de modificaciones, es un poco diferente, porque vamos a cambiar quizás el contenido o la naturaleza de la actividad, porque estamos respondiendo a unas necesidades que son muy específicas de cada niño y de cada niña, y del funcionamiento que tiene el estudiante. Así que esto puede reducir o cambiar la expectativa de ejecución. Por traer un ejemplo, y debo mencionar, todas las actividades, todas las planificaciones deben tener modificaciones, porque nosotros como maestros preparamos una actividad y esa actividad está contemplando unos objetivos muy específicos. Por ejemplo, en esta actividad yo espero que el niño cuente del 1 al 10. Pero resultó ser que este niño no logró contar del 1 al 10. Pues entonces yo tengo que haber considerado, antes de que llegue el momento de ejecutar, que yo tengo que pensar algo que sea más sencillo, porque si él no logró llegar al 10, a lo mejor logra llegar al 5, entonces le pongo 5 objetos solamente y logra contar hasta el 5, y ahí tú puedes observar un aprendizaje, porque no es lo mismo decir que no logró la actividad a decir, mira, él cuenta hasta el 5. Si lo dejamos únicamente en contar del 1 al 10, pues entonces no era medible, porque no podíamos decir que dominaba la destreza. Sin embargo, la modificación nos da la oportunidad de que siempre podamos tener experiencias de aprendizaje. De igual manera, si te contó hasta el 10, puedes tener una modificación más compleja que se le van a añadir más objetos para que pueda seguir contando, y entonces el niño contó hasta 18 objetos. Esa modificación la contemplaste como más compleja. Así que, ¿verdad? Es a manera de ejemplo para que podamos entender que también nosotros tenemos que estar preparados para esos momentos en el que el niño responde a lo que planificamos, pero no necesariamente de la manera original, por llamarlo así, sino que tenemos que bajar un poquito el nivel o subirlo. Así mismo, y rescatando un poco lo que había mencionado antes, y esto, yo he trabajado en 7 escuelas diferentes, y en todas me encuentro con esta batalla que tienen los maestros recursos del programa de educación especial, cuando, ¿verdad?, toman a estos estudiantes de sala regular, y el maestro de sala regular le dice, no, es que lo que tienes es un privilegio, eso no es un acomodo. Precisamente porque parten quizás de un comportamiento en sala de clase. No, es que fulano lo que hace es fastidiar. ¿Cómo va a tener acomodos y cómo va a tener más tiempo para contestar ¿verdad?, la prueba o el quiz, el examen? Pero mucho cuidado, porque algo que sí aprendí es que la conducta es comunicación. El estudiante se está comunicando a través de su conducta, y no porque esté fastidiando, como comúnmente decimos acá en Puerto Rico, no va a tener acceso a un acomodo, y quizás, ¿verdad?, se le violenten los derechos en ese proceso de buscar quizás esa justicia para el resto de los estudiantes que no tienen el privilegio de tener acomodos. Y la realidad es que no estamos hablando de un privilegio, estamos hablando de un acomodo que parte de una observación bien puntual de un profesional, y es bien importante, ¿no?, que esto no se siga dando y se cambie, ¿no?, ese discurso también.
Cada año, cuando nosotros tenemos estudiantes nuevos, en este año, por ejemplo, todos mis estudiantes son nuevos. Yo no los conozco, no los conocía, usualmente no conocemos a un estudiante nuevo, no conocemos su comportamiento, sus intereses, sus fortalezas, sus necesidades, todos esos retos, el contexto familiar, el perfil de la comunidad, eso no lo conocemos. Nosotros, como educadores, yo creo que lo primero que hacemos es toda esa batería de rescate de información para poder crear un perfil, un poco que sea una radiografía de lo que es el estudiante, algo que no lo define, pero sí puede definir la manera en que nosotros educamos a nuestros estudiantes. Y usualmente tiene el nombre, la edad, la composición familiar, dónde vive, o sea, la dirección, la inteligencia que tiene este estudiante, que le gusta, que no le gusta, que puedo evitar, etcétera. Y es bien importante nosotros tener en cuenta, tomar en cuenta inicialmente, antes de intervenir con un estudiante, cuál es su perfil, precisamente porque eso va a definir, eso va a crear todo un marco para nosotros poder planificar y llegar al estudiante. En mi caso, en una ocasión no conocía a mi estudiante, y en aquel entonces quizás no tenía la preparación que tengo ahora, y yo le decía, no puedes tomar ese crayón o esa crayola, y que yo provoqué una crisis en esa estudiante, y luego con observaciones evidentemente identifiqué que el detonante de esa estudiante es el no. ¿Y qué tenemos que hacer como educadores? Transformarlo. ¿Por qué no mejor dejamos los crayones para luego? Y vamos a concentrarnos entonces en esta tarea primero. En vez de yo decirle, no puedes tomar eso, no puedes coger tal cosa. Y en ese sentido es bien importante nosotros tener un perfil del estudiante y tener toda esta información en este momento donde muchos maestros de educación especial entraron al departamento de educación con estudiantes que no tienen la oportunidad de tenerlos y de interactuar con ellos en sala de clase. Es complejo, pero nosotros podemos escalar a la familia, al padre, madre, tutor o tutora, que nos dé una descripción de cómo se comporta, qué debemos evitar, qué le gusta, qué no le gusta. Y asimismo, el maestro o maestra anterior, ¿qué te puede decir esa persona? Hagan la lectura del plan educativo individualizado, lean las evaluaciones. Entonces, todo eso lo combinamos y creamos un perfil del estudiante. Este perfil evidentemente da paso a que nosotros definamos y podamos explotar y exprimir esos acomodos para realmente darle acceso curricular a todos nuestros estudiantes. Ciertamente, Brian. Y el perfil puede variar muchísimo de niño en niño. Así que ahora vamos a presentar unos ejemplos, digamos que van desde la etapa preescolar, que puede ser bastante diferente a los que trabaja Brian, que es más escolarizado. Pero la idea de traer estos ejemplos muy diferentes es que podamos comprender que primeramente no tiene que haber un diagnóstico para que nosotros ejerzamos la diferenciación. Así que la diferenciación se va a ejercer siempre que nosotros veamos que ahí algo está impidiendo que ese aprendizaje ocurra. En este ejemplo, la edad del niño tiene 4 años y 10 meses y su categoría es retos para adquirir destrezas cognitivas. Esta es una categoría que no existe. ¿Verdad? No hay un diagnóstico que te diga, puedes tener retos cognitivos, pero no hay un diagnóstico específico. ¿Por qué lo estoy poniendo así? Porque es que en la etapa preescolar es muy común que tengamos niños que están presentando unos rezagos y que pueden estar en procesos de evaluación o que tan siquiera han sido evaluados y somos nosotros los educadores los que hacemos este referido y orientamos a las familias que tenemos unas preocupaciones. Así que nosotros muchas veces la etapa preescolar es el primer centro educativo del niño, es su primera experiencia y no necesariamente vienen con esta batería de evaluaciones o con un diagnóstico ya. Así que tenemos este niño de 4 años y 10 meses, está próximo a cumplir los 5 años, esto quiere decir que va a entrar al kinder próximamente y ustedes saben que aunque la educación preescolar no es obligatoria,
el kindergarten tiene unos requisitos para su admisión, ¿verdad? Esperamos que pueda contar del 1 al 10 y tiene algunas destrezas con las que el niño ya debe llegar. Así que identificamos que está teniendo dificultad para adquirir unas destrezas cognitivas, pero tiene unas inteligencias que la maestra ha observado, y es que tiene unos conocimientos e intereses muy particulares por todos los temas de la ciencia, pero en particular por los planetas. A este niño le está dando mucha dificultad precisamente identificar los numerales, y como vemos está muy próximo al kinder, así que necesitamos trabajar esas áreas que le está mostrando rezago, de manera que cuando este niño vaya a su próxima etapa escolar pueda llegar con la mayor cantidad de destrezas y habilidades esperadas para su edad. Así que, y realmente contar lo podemos incluir como una destreza que nos puede ayudar o servir en la vida cotidiana. Importante destacarlo porque a veces nosotros tenemos que tomar decisión de hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos. Como Brian lo había mencionado ahorita, que a veces queremos cubrir demasiado contenido, realmente es funcional para lo que nosotros vamos a hacer en nuestra sociedad. Eso es algo que nosotros debemos siempre reflexionar y tener presente. Sí. En esta actividad, por ejemplo, se le va a presentar una caja espacial porque ya descubrimos que a él le fascinan los planetas, a él le encantan los planetas, y yo necesito que Pedro, que es el nombre que le di, se interese por contar. Pero entonces, ¿cómo yo voy a lograr que se interese? Pues mira, se me ocurre, y estas son actividades que estoy trayendo a modo de ejemplo, obviamente. Pedro es un nombre que me inventé y son perfiles que hemos inventado solamente con el propósito de poder explicar. Dentro de esa caja vamos a colocar los planetas, algunos planetas que podemos crear con foam, que pueden ser láminas o que pueden ser que ya los tengas, pero entonces le vas a poner un numeral a cada uno. Y la motivación de Pedro va a estar en que él no está viendo lo que está dentro, él está introduciendo su mano y está sintiendo que hay planetas, y entonces la idea es que los voy a ir sacando uno a uno porque voy a ir descubriendo los planetas, y como él está tan interesado por los planetas, probablemente lo saca, dice, te menciona el nombre, si no es verbal, de igual presta atención, lo está mirando y puedes reconocer que tiene numerales. Y una vez el niño termina de sacar los planetas, pueden entonces organizarlos siguiendo el número. Para eso también está el adulto ahí, mira, encontraste este planeta, ¿qué numeral tiene? Si no te lo menciona, ese es el momento de decir, pues este es el numeral 1. Siempre le damos la oportunidad primero con la pregunta abierta, ¿qué numeral es este? Para que el niño pueda expresar. Quizás podemos hacerlo más sencillo aún y tenerle un panel con los numerales en el que el niño pueda ir variándolo, el numeral que tiene el planeta con el que aparece en el panel, según, ¿verdad?, las destrezas y las habilidades que nosotros observamos en el niño. Es personalizado, ¿por qué? Porque responde particularmente a los intereses, a las inteligencias y a las áreas a reforzar de este niño. Puede ser que otro niño tenga la misma necesidad de aprender los numerales, pero no le llaman la atención los planetas, así que no necesariamente tenga el mismo interés que tiene Pedro. Exactamente. Incluso, y añadiendo, si el chico o la chica es más grandecito y ya tiene, ¿verdad?, en su plan educativo individualizado el acomodo de tiempo e itinerario, y es más receptivo en la noche, pues entonces estos planetas, ¿por qué entonces no los pintamos con pintura fluorescente y lo trabajamos en la noche, en el patio, por ejemplo, cambiando quizás ese ambiente y lugar como acomodo? O sea que los acomodos y este tipo de ajustes son bastante flexibles y hay que mezclarlos con creatividad quizás para darles ese acceso y flexibilidad. Ciertamente. Aquí en el otro ejemplo, María es una niña de 2 años y 10 meses, pero María ya tiene de alguna manera un diagnóstico de desorden del procesamiento sensorial. Esto quiere decir que sus sentidos o la manera en que se organizan sus sentidos no es la tradicional o no es la típica. Lo que para nosotros puede ser normal, para María puede ser muy leve o muy exagerado. Todo depende, ¿verdad?, del tipo de desorden que tenga.
Puede ser, por poner un ejemplo, que si yo hago este ruido, puede ser tolerable para nosotros, pero para María no, porque puede escucharlo mucho más intenso. Por poner un ejemplo de lo que puede ser el desorden de procesamiento sensorial. Así que ella está presentando unos retos específicos en tolerancia hacia las texturas pegajosas. Y el acomodo sería que tenemos que buscar la manera de proveer estas experiencias sensoriales de manera que María esté expuesta a estas texturas, pero de una manera apropiada, tampoco debe ser abrupta, y ahí a veces tenemos que ser un poquito cuidadosos porque no queremos llegar a que la experiencia sea traumática, sino que el niño poco a poco pueda ir tolerando diversas texturas, y estas son cosas que toman tiempo y que no van a ocurrir de un día para otro. Eso también lo debemos tener claro. Así que a María, no sé si lo mencioné, le gustan los animales del mar, creo que lo salté, pero no voy a volver para atrás para eso, le gustan los animales del mar, y entonces necesitamos reforzar las texturas. Así que vamos a preparar envases con diversas texturas que sean pegajosas, pueden ser slime con colorante azul, bolitas de hielo, crema de afeitar, en fin, múltiples posibilidades y alternativas que pueden venir a nuestra mente, sobre todo pensando en esas que son las que más dificultad le den al niño o a la niña. Y vamos a colocar dentro de esos envases los animales del mar, porque ese es el interés que tiene María. Así que nosotros vamos a buscar la manera de motivar a María a que tome la iniciativa de tocar la textura, porque va a buscar los animales del mar y va a descubrir los animales del mar. Y el propósito de la actividad es que ella los va a rescatar y los va a encontrar todos, y quizás podemos tener un envase con agua donde los va a echar, y esto a la misma vez la puede ayudar a un poco a calmarse, ¿verdad? En el sentido de que si le molesta mucho la textura, cuando coge el animal y lo lleva al envase con agua, la mano se está limpiando. También podemos decirle a María, María, no tienes que meter la mano completa, puedes empezar con un dedito para que vayas tolerando esa textura, y buscar diferentes alternativas, porque la idea principal de la actividad es que ella pueda entrar en contacto con estas texturas, pero de una manera que sea agradable para ella. Así que tener el envase con agua para que se pueda limpiar si lo necesita es una buena alternativa también. Y este último ejemplo por mi parte sería Omar, de 3 años y 8 meses, no categorizado. Lo puse así porque está presentando unos rezagos y puede tener, ¿verdad?, algunas evaluaciones o diagnósticos, pero no está categorizado específicamente. Y esto lo podemos ver mucho en el nivel preescolar. Y en el Departamento de Educación hay salones preescolares que se llaman precisamente así. Así que un poco fue a propósito para traer un ejemplo concreto. Las inteligencias que se observan son intereses por los animales del mar y la literatura infantil, pero también se observa que le encanta narrar historias. Sin embargo, ha evidenciado retos al identificar colores. Él no está identificando los colores. Así que su acomodo es personalizar las actividades según sus intereses, porque eso es lo que él necesita en este momento, que busquemos la manera de atraer su interés para poder trabajar esas áreas de atención. Así que para esto se me ocurrió poner este ejemplo porque es un libro que yo creé precisamente para trabajar los colores, y le estaba comentando a Brian, en la búsqueda mientras preparábamos esto, mira lo que encontré. O sea, a veces nosotros creamos cosas y las olvidamos. Y este libro, que como pueden ver está hecho a mano, porque pues, estos son los retos que tenemos los maestros, que a veces tenemos que preparar los materiales contra el reloj, porque hay que modificar y hay que individualizar o personalizar mucho. Básicamente, escogí este porque dije, si al niño le gusta la lectura, si le gusta narrar cuentos y si le gustan los animales del mar, pues vamos a buscar la manera de que a través de un cuento él pueda trabajar los colores. Y como ya yo sabía que le gusta la lectura, utilicé un texto predecible, porque en todas las páginas él podía ver, le regalaré un poco de mi color a mi amiga la medusa. De alguna manera, él escuchar esa repetición hace que sienta que ya conoce el libro y que puede leerlo, realmente ha memorizado, ¿verdad? Una frase que es repetida durante todas las páginas. Y la idea es que él puede ir identificando los colores. ¿De qué color es el pulpo? Él está adentrado completamente en lo que es la lectura del cuento y en lo que son los animales.
lo menos que él está pensando es que la maestra lo esté evaluando para saber si puede identificar los colores. Y al final que vio a todos los animales del mar, que cada uno le presta un poquito de su color a la medusa, al final él podía parear las cintas con el color que representaba. Y esto es una actividad que puedes realizar en múltiples ocasiones porque el libro definitivamente lo puedes volver a utilizar. Debo añadir también que los animales tienen texturas diferentes. Por ejemplo, el pez está hecho en arena, el caballito de mar es el contact paper al revés para que sea pegajoso, la ballena es un foaming con una textura diferente, el pulpo tiene una mallita, así que de alguna manera también es una experiencia sensorial. Estamos en una actividad en la que estamos integrando todos los sentidos con el propósito de propiciar ese aprendizaje. Así es. Conforme los estudiantes, ¿verdad?, van adquiriendo edad, vamos a ver que el plan educativo tiene una serie de acomodos, como hemos mencionado anteriormente, y regularmente buscamos, ¿verdad?, o el estudiante requiere en diferentes áreas o cumpliendo, ¿verdad?, esas diferentes áreas para poder darle acceso curricular. En este caso, Carlos es un estudiante de 10 años con autismo, cuya inteligencia es la naturalista, que eso lo vemos muy usual, ¿verdad? En muchos de nuestros chicos le encanta la naturaleza, algunos como tienen retos a nivel sensorial, pues quizás el caminar descalzos en la grama no les desagrada realmente, o el olor a césped, pero muchos dentro de mi experiencia los puedo ubicar quizás dentro de esta área. En el caso de Carlos, los acomodos que tiene es el de videocinta y video descriptivo como un acomodo de presentación, organizadores gráficos como un acomodo de respuesta, reducción de distracciones a este estudiante, ¿no?, como un acomodo de ambiente y lugar, y pausas frecuentes o múltiples, que en muchas de nuestras poblaciones con autismo es muy común ver esto dentro de su plan educativo individualizado en el área de acomodos, como un acomodo de tiempo e itinerario. Si lo pueden pasar, por favor, para entonces ser un poquito más puntual. Este tipo de estudiante, cuando vamos a hacer la intervención en sala de clase, regularmente, si responde a este acomodo de videocinta y video descriptivo, vamos a tener siempre un recurso visual para él o ella. Quizás una tableta con un video instruccional, o si tenemos una pantalla o un proyector, podemos entonces que sea beneficioso para todo el mundo, a las poblaciones y las generaciones que van subiendo y que vamos notando, tienen esta facilidad, ¿no?, para que sea llamativo y sea un gancho todos estos recursos visuales. Y en casa, evidentemente, lo que es el televisor, o si estamos o tenemos a la mano una tableta o un dispositivo móvil como un celular, podemos quizás a través de YouTube llamar esa atención del estudiante y validar ese acomodo. Entonces, de cierta manera, el profesor o profesora tiene que validar eso y recomendar quizás videos, partir evidentemente de qué tenemos en casa, porque no todos los estudiantes tienen tabletas aún por lo menos dentro del sistema educativo del Departamento de Educación. Mis estudiantes no tienen todavía tabletas. Y en ese sentido, cuando nos movemos a ese acomodo de respuesta, vamos a ver esos organizadores gráficos, donde nosotros como profesores vamos a proveer a la estudiante, a la familia, una hoja de tarea que sea o que tenga un cue visual que vaya guiando al estudiante. Ok, esto va primero, esto va luego, finalizo con esto. Las instrucciones. Actualmente tengo 6 practicantes de una universidad y les hago mucha recomendación
de que no coloquen las instrucciones completamente en texto porque mis estudiantes no son lectores. Entonces, ¿qué hacemos? Si hay uno que ya está aprendiendo a leer, pues entonces vamos a colocar esas instrucciones en texto y vamos a colocarle pictogramas que sean equivalentes al texto, para entonces en los que estén dando esos pasitos ¿no? hacia adelante en términos de lectura, pues apoyar en ese sentido porque tiene un referente visual también. Sabemos que los estudiantes con autismo son pensadores visuales y necesitan de esto para poder comprender. En el caso de la reducción de distracciones al estudiante, siempre recomiendo a los padres, ahora en el hogar, que la pared que esté justo frente al estudiante mientras está en una intervención no tenga nada, no tenga todos los cuadros de todo el árbol genealógico de la familia, que no tenga lo que quizás tengo como background, porque se distraen, ¿no? Y posiblemente les encante más la esquina del cuadro que posiblemente la actividad que tiene frente a él o ella. En mi caso, a mis padres no tenían un espacio designado o quizás un escritorio. ¿Y qué hice como maestro? Busqué un recurso donde me donó 6 escritorios y lo que hice fue distribuirlos a todos mis estudiantes, a los que tenían necesidad, y entonces, ¿verdad?, poder facilitar. La realidad es que el maestro actualmente es medular dentro de todo este proceso de intervención en el hogar. Y tenemos que crear ese protagonismo precisamente porque nuestras familias nos hemos dado cuenta que necesitan mucho apoyo, muchísimo apoyo. Este estudiante, Carlos, en términos del acomodo de tiempo e itinerario, tiene pausas frecuentes o múltiples. Mucho de lo que a mí me gusta también recomendar es que, ok, tenemos esta actividad que es de laundry, de lavandería, pues, ok, vamos a primero a hacer la distribución de la ropa que es de color y vamos a tomar una pausa de 3 minutos, donde posiblemente con mamá o papá o tía o abuelo podemos jugar un ratito y entonces rescatar nuevamente y darles esa pausa y ese respiro, porque si no, es muy posible que se nos abrumen en el hogar. Puedes pasarlo. Antes de pasar, algunas personas han mencionado que ven la presentación pequeña. Les sugiero que le den doble clic a la imagen de la presentación para que entonces la vean en grande. Se supone que así se corrige, porque la presentación está full screen en este momento. No deben tener problemas. Vale, entonces, ahora vamos a hablar de Andrea. Actualmente estoy en un programa graduado en asistencia tecnológica, específicamente para personas ciegas o con baja visión. Y es un área que a mí me interesa muchísimo, precisamente, número uno, porque en Puerto Rico tenemos una incidencia espeluznante, como yo diría. Es bien alta la población que tenemos ciega y con baja visión. Pero los profesionales al parecer no se están interesando en esta área y hay escasez de profesionales. Y en este sentido, pues quise especializarme también en estudiantes o personas que tengan autismo y al mismo tiempo ceguera congénita. He tenido ya 3 estudiantes con este diagnóstico y quizás ese abordaje cambia totalmente y entonces por eso un poco me motivo a tener quizás esta especialidad en los próximos 2 años. Andrea es una estudiante de 14 años bajo la categoría de impedimentos visuales. Su inteligencia es la musical, le encanta la música y bailar y cantar. Y los acomodos que tiene es el uso del alfabeto Braille y código Nemeth, equipo para hacer notas, cambio de lugar para aumentar el acceso físico o para el uso de equipo especial, cambio de itinerario u orden de actividades como un acomodo de tiempo e itinerario. Puedes cambiar entonces, para en el caso de Andrea, por ejemplo, en ese uso del alfabeto en Braille,
yo siempre, a mí me gusta recomendarle a los padres, porque en este sentido, la pandemia ha creado como, o ha expandido esa brecha en términos de desigualdades para las personas ciegas o con baja visión. Y los recursos, muchos maestros que trabajan en esta área se ven imposibilitados precisamente porque la base de esta intervención es tecnología. Entonces, muchos de nuestros estudiantes están recibiendo actualmente orientación y movilidad. Y los maestros están haciendo malabares con pistolas de pega caliente para entonces crear un referente táctil para estos estudiantes, precisamente porque hay una sustitución sensorial donde la información no va a entrar por una vía, pero puede entrar por otra. Entonces, hay muchos, muchos retos. Y la realidad es que estos estudiantes, y sobre todo actualmente, el abordaje tiene que ser en literacia tecnológica. Pero si no tenemos, ¿verdad? Esos recursos que en muchas ocasiones son muy, muy costosos, tenemos muchas opciones a través de un móvil, a través de un celular o a través de una tableta. Entonces, él o ella puede estar aprendiendo lectura en braille con bolas de ping-pong y un cartón de huevos, por ejemplo. Igualmente con un documento quizás laminado, etcétera, donde con pega líquida, no necesariamente tiene que ser pega caliente, con pega líquida blanca puedes crear quizás un mapa. Y este tipo de acomodos se pueden validar de otras maneras. O sea, no necesariamente el hecho de que lo ideal sea esta literacia tecnológica, no vamos a dejar de intervenir con el estudiante. Y en este sentido, este aprendizaje tiene que continuar de cualquier vía, tiene que continuar. Pero mi recomendación siempre es, sin duda, que la pasaron la presentación, que la estudiante tenga ese abordaje de literacia y de asistencia tecnológica. Es bien importante que cree un protagonismo dentro de este proceso, precisamente porque no solo estamos trabajando con la educación del estudiante ciego o con baja visión, sino que tenemos que ver ese proyecto de vida independiente, donde yo quiero ver a este estudiante. Y evidentemente el uso de tecnología va a ser clave, va a ser medular para ese acceso al empleo y al acceso a la información, ¿no? En términos de lo que va a ser el acomodo de respuesta, nosotros podemos crear lecciones para estos estudiantes donde sea de la voz, obteniendo la voz y que se represente en texto, si es que queremos una respuesta. Ahora muchos educadores simplemente pues le exigen una respuesta y mamá, envíame un video, que también es totalmente válido porque te está dando acceso a eso. Pero ¿cómo lo empoderamos o la empoderamos para que sea independiente en ese aspecto? No depende de que mami me esté grabando, sino vamos a crear un PowerPoint accesible donde a través de mi voz yo pueda entonces dictar, ¿no? La respuesta que yo quiero dar, detecta el dispositivo y se representa a nivel gráfico. Que eso es muy importante y aprovechando que ahora todos los estudiantes tienen, bueno, desde hace unos años tienen acceso a Office 365 de manera gratis, tienen dos herramientas que es PowerPoint y OneNote, donde detecta tu voz y lo representa de manera gráfica. Así que es gratis, que lo pueden aprovechar tanto los padres como los maestros. En ese sentido, en el acomodo de ambiente y lugar, es bien importante que donde esté la estudiante o el estudiante ciego, haya toda una orientación para que se pueda mover dentro de ese espacio, no que esté quizás aprendiéndose una ruta a nivel táctil solito, le dé con ir al baño y entonces colocamos un zafacón justo al lado del estudiante. O sea, siempre tenemos que estar pendientes a ese ambiente. ¿Cómo lo acomodamos? Evidentemente, tenemos que crear todo un espacio ideal
para todo tipo de población, tenga ceguera o baja visión o tenga otro tipo de diversidad funcional. Eso es bien, bien importante, velar de que ese ambiente de aprendizaje responda bien, ¿no? al estudiante, y lo que queremos en ese sentido, por ejemplo, estudiantes que desean trabajar de pie, pues que haya entonces una mesa en el lugar que sea bastante alta donde él pueda seguir o ella trabajando. Eso es un acomodo y una manera quizás de cómo ajustarlo dentro del hogar. En términos de lo que va a ser el acomodo de ambiente y lugar, es lo que acabo de mencionar, y el de tiempo e itinerario, que, por ejemplo, en el caso de Andrea, la podemos, la manera en que ella trabaja de manera efectiva es en la noche, en vez de en el día. Entonces, ahí tenemos que ver cómo podemos hacer un ajuste en el itinerario de la estudiante y entonces que trabaje mejor durante la noche. En mi caso, tengo estudiantes que trabajan o estudian en la noche, y yo tengo línea abierta con los padres, y si son las 9 de la noche, ellos me pueden escribir o me pueden llamar. Yo no tengo problema con eso. La realidad es que somos maestros 24/7, por más que lo evitamos. Y ese tipo de acceso que nosotros y esa apertura que le damos a los padres es fundamental, porque nos tenemos que acomodar a ese perfil familiar en medio de una pandemia y cumplir con nuestro deber y nuestra responsabilidad. Y si yo tengo que hacer un ajuste de tener línea abierta en ese periodo de tiempo, yo lo voy a hacer porque yo soy maestro y yo, mi trabajo es ese, mi deber es ese, mi responsabilidad es esa. Así que eso es bien, bien, bien importante. Podemos pasarlo. Ok, ahora vamos con Paul, que tiene 17 años, ya está grandote. Algo que quería añadir en el caso anterior, usualmente yo uso esta cosita que ven aquí, que es para rotular. Es bien económico, que si algún padre desea, lo puede manejar y crear algunas lecciones y rotular algunas áreas de la casa para entonces crear quizás más vocabulario, más práctica para esa memoria táctil que requieren los estudiantes con impedimentos visuales. En el caso de Paul, que tiene 17 años, es sordo o tiene quizás algún reto, y su inteligencia es lógico-matemática. Sus acomodos, en el caso del acomodo de presentación, es intérprete para lenguaje de señas. En el caso del acomodo por respuesta, es organizadores visuales. En el caso de ambiente y lugar, programar, Dios mío, pupitre izquierdo. Y en el caso de tiempo e itinerario, programar pruebas en la mañana cuando el estudiante está más alerta, que es un poco lo que traía con Andrea. Pueden pasarlo. Ok, en ese caso, y tomo un ejemplo de una maestra, que de hecho es mi hermana, ella utiliza la plataforma Loom para dar la clase, porque sus estudiantes la quieren ver dentro de los recursos asincrónicos que ella entendía junto con los padres, era la modalidad ideal partiendo de esa flexibilidad del perfil de cada estudiante y de la familia. Y ella lo que hace es que crea todas estas maravillosas clases y a través del Loom ella da su clase y los estudiantes pueden interaccionar con ella al mismo tiempo. Este estudiante que necesita o que tiene un acomodo en términos de intérprete del lenguaje de señas, sería ideal que el maestro de sala regular envíe, ¿no?, esta presentación o esté dando su clase, y el profesor de lenguaje de señas o el intérprete del lenguaje de señas esté en esta burbujita dándole acceso a este estudiante precisamente. Vi hace un tiempo en televisión estas denuncias de qué vamos a hacer con este tipo de estudiantes, y la realidad es que hay alternativas. Lo que no hay es acceso a esa información de que estas son las alternativas para trabajar esto. Y es bien importante, y por eso quería traer lo que es Loom, precisamente por eso. Tiene lo que son los organizadores visuales, donde usualmente lo vamos a ver que con resaltadores o highlighters, vamos a ver como que lo más importante, usual. Por ejemplo, yo estudié biología humana,
Y para mí todo era importante y el libro terminaba crucificado con el resaltador. Pero en este sentido, vamos a marcar quizás vocabulario que sea clave, los pasos quizás con un código de color. Y en ese sentido le vamos organizando todo ese material con resaltadores. Lo próximo que vamos a ver es el pupitre izquierdo. En el hogar no hay pupitres izquierdos, incluso en muchas escuelas tampoco hay. Pero la realidad es que, y por eso coloco aquí la imagen de un comedor, porque tenía estudiantes que estudiaban que, ¿verdad? Necesitaban ese pupitre y en el hogar, cuando se hacía la intervención, se recomendaba evidentemente que utilizaran un espacio abierto como una mesa de comedor. Yo no recomiendo el uso de este espacio como el espacio de estudio. Cada espacio en el hogar tiene su propósito y tiene su magia. La realidad es que no podemos crear una animosidad, porque en ocasiones para muchos de nuestros estudiantes el estudiar le crea una animosidad no muy positiva. Y yo entiendo que este espacio es un espacio familiar, donde hay cordialidad, donde hay paz, donde hay comunicación. Y no se puede quizás manchar con esto. Pero en el caso de este tipo de estudiantes, podemos utilizar un ambiente como esto o una mesa que sea amplia, donde evidentemente pueda manejar y él mismo pueda quizás organizar su propio espacio. En el caso del programar pruebas en la mañana, que es el acomodo de tiempo itinerario, podemos aprovechar como hacíamos con Andrea, la aprovechábamos en la tarde y este estudiante en la mañana. Yo tenía estudiantes que eran bien receptivos en matemáticas en la mañana y otros no. Pues entonces hacía subgrupos y uno los tomaba en la mañana y otros en la tarde. Eso que como familia tenemos que tener esa flexibilidad mientras, ¿verdad?, sea posible y validar ese tipo de acomodos porque el estudiante evidentemente va a fluir mucho más que si le imponemos quizás un momento para ejecutar. Profesor Brian, Dígame. tenemos un comentario que me gustaría que pudiera abundar Sí, claro. más sobre lo que yo le contesté. Nos escribe Cira Carrasquillo. La preocupación que ella tiene es esta. Ella dice, ¿cómo serían los acomodos según el ambiente o lugar? ¿O cómo se les podrían brindar si estamos de manera virtual? Eso lo hemos estado hablando, pero dice, ejemplo, tenemos un niño que entendió que el trabajo que se discutía era para continuar en la próxima clase y no entendió que era para continuar como tarea. A diferencia de la clase presencial, que me podían enviar una nota en la libreta de que se continuaba el trabajo, pero ahora le marcan que no hizo el trabajo y cuando se le dice el por qué y que el niño le hará el trabajo aunque le quiten puntos, pues no había la misma disposición. Pues a Cira le comenté que buscara la manera de expresarle al maestro su preocupación en cuanto a Es una esta madre. dificultad que se está presentando porque estamos a través de la tecnología del Internet, buscando tal vez la alternativa de que le manden alguna nota por texto, ¿verdad? Pero ¿tienes alguna otra sugerencia de cómo pueden enviar notas para aclarar a los padres sobre algún tipo de trabajo que deba determinar o que debamos de hacer algún esfuerzo Mira, en alguna área? aquí el reto que veo es comunicación. No sé de Sí. qué vía, entiendo que es por parte del educador. Y en ese sentido es bien importante que, porque nosotros también cuando damos trabajos tenemos que ser bien claros y proveer, por ejemplo, una rúbrica. Aquí el reto no veo retos en acomodo, sino veo retos en comunicación. Y en ese sentido es bien importante que las rúbricas que acompañen las actividades o las tareas sean bien claras, precisamente porque el padre va a tener la predictibilidad de, mira, esto es para mañana o esto es para el mediodía o esto es para tal fecha. Entonces, en ese sentido,
todo se organiza precisamente porque el padre tiene todos los datos disponibles y no tiene quizás que escalar al maestro a cuestionarle. La comunicación es fundamental dentro de este proceso, sobre todo ahora, en medio de la pandemia. Y entiendo que eso hay que validarlo. El hecho de que sea clara esa comunicación de parte del educador para que el padre, porque, y es como yo decía anteriormente, los padres, ahora mismo, los padres son educadores afectivos. Ellos están teniendo o cubriendo una posición de maestros cuando no tienen la preparación, y afectivos precisamente, ¿por qué? Porque pueden sobar al estudiante, pueden darle besos, apretarlo, lo que sea. Entonces, eh, si, si tú no tienes un target o un objetivo como maestro de impactar primero al padre y que esté sumamente claro de cómo va a ser la intervención, pues no puedes exigirle nuevas cosas, ¿no? Primero tenemos que empoderar a los padres para que los padres empoderen a los estudiantes. Es nuestra única manera de poder llegar al estudiante, por lo menos y sobre todo cuando tienen algún tipo de reto. Tenemos que llegar primero al padre o la madre, tutor o tutora, y luego, o sea, para que ese objetivo que tenemos inicialmente es llegar al estudiante sea efectivo, pero entiendo que es comunicación, Pues, según lo que puedo entender de lo que me mencionas. Me gustaría añadir, ¿verdad? Aunque comparto la opinión de Brian, creo que estamos en un momento inusual. Es la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de educación que todos estamos aprendiendo realmente, porque en ningún momento pensamos en marzo que íbamos a estar, ¿verdad? De esta manera, que íbamos a terminar el año así, por decirlo así. Sí. Creo que estamos en un momento en que todos debemos ser empáticos unos con otros. Entiéndase, nosotros como educadoras con los padres y de igual manera los padres con los educadores. ¿Por qué? Por muchas razones. Mira, sí, nos ha traído de sopetón, como decimos, el tener que adaptarnos a esta modalidad, aprender a utilizar estas herramientas, que ha sido un reto para muchos. Yo he aprendido montones de cosas de la tecnología que jamás yo me vi adquiriendo todas estas herramientas. Y que para bien sea, porque creo que cuando regresemos al salón vamos a poder hacer muchas otras cosas. Pero sí creo que tenemos que ser un poquito empáticos. ¿Por qué? Porque la realidad de cada familia es muy individual. Puede ser que este niño tiene el apoyo directo de mamá o de papá o de algún encargado o de alguna persona que visita su hogar, de algún, ¿verdad?, maestro que pueda visitar su hogar, para apoyarle en el proceso de enseñanza. Pero también están los otros que mientras están conectados, su familia está trabajando y no es hasta la noche cuando terminan de trabajar que entonces pueden mirar cómo están esas tareas, si deben algo que hizo. Así que tenemos que estar un poco conscientes de todas esas posibilidades y de parte y parte, porque de igual manera que el papá tiene su, ¿verdad? Su agenda, pues el maestro también muy probablemente puede que tenga hijos y a la misma vez que está dando clases tiene quizás a sus hijos cogiendo clases, así que son unos retos que estamos enfrentando todos. Por eso yo digo que con empatía podemos quizás manejar. Y con, sí, es una empatía bidireccional que sin duda quería ambas partes tienen que manejar. Por si maestros que me están escuchando, a mí me ha funcionado mucho un calendario semanal. O sea, las familias saben de antemano todo lo que van a realizar de lunes a viernes y esto les ayuda a ellos a organizarse. Esto es para este día, esto es para necesita estos materiales para el lunes, para el martes necesita esto. Y entonces, tener ese calendario semanal, si hay familias que trabajan, es mucho más cómodo porque quizás en el fin de semana pueden sacar un momentito para organizar la semana de su hijo y sentirse un poco más tranquilo y evitar que ocurran estas situaciones. Lo traigo a modo de idea porque a mí me ha funcionado mucho. Sí, sin duda. Para puntualizar de nuevo, porque creo que todos estamos abordando detalles bien importantes a la preocupación que nos trajo esta mamá. Y quisiera puntualizar de nuevo lo que trajo el profesor Brian en cuanto a las rúbricas. Muchos maestros les parece un esfuerzo adicional prepararlas. Yo desde el punto de vista como
pues, administradora que fui, directora escolar que fui por muchos años y como abogada, le quiero decir a los compañeros maestros que ese es el mejor instrumento para ser justos, la rúbrica. Porque ahí ya hemos aclarado todo lo que vamos a contemplar, el peso que va a tener. Claro está, se hacen rúbricas también adaptadas a esto mismo de los acomodos razonables. No vamos a pensar que es homogénea para todo el mundo, con unas capacidades diversas. Pero es un instrumento que por el mero hecho de que pueda ser difícil redactarlo, algunos compañeros lo evaden y yo les recomiendo que no lo evadan, que lo hagan, porque les va a rendir fruto por cualquier reclamación, porque ahí está todo claritito, claritito. Sí. Y así que quería añadirlo porque que también quiero puntualizar cositas que a lo mejor desde otra perspectiva se escuchan con un peso especial, ¿verdad? Sí. Que No, y a sí, los maestros que lo tengan como reto, porque la realidad es que yo soy uno de los, yo me siento que estoy como apagando fuegos todo el día, y imprimiendo y laminando y el velcro y, o sea, y es bien difícil y consume mucho tiempo. Ya de trabajar 5 días, estamos trabajando los 7 días de la semana. Desarrollen una rúbrica genérica. Pueden desarrollar una rúbrica genérica donde quizás lo que le cambie sea el tema de la tarea o del proyecto y la fecha de entrega. O sea, tratemos de, como, como una persona me dijo, yo quiero mucho a mis estudiantes, pero más me quiero a mí. Pero la realidad es esa. Si nosotros creamos una rúbrica genérica que sea y que englobe bastante, ya la tenemos ahí almacenada, le cambiamos varios detallitos y se va con la tarea impresa que nosotros le demos quizás a nuestros estudiantes o a cualquier tipo de estudiante. Pero es bien importante eso, la comunicación. Eso es fundamental. Yo antes de llegar a los estudiantes tengo que llegar a los padres. Precisamente porque sé que el reto, yo no soy padre, quizás no tengo esa referencia directa, pero reconozco que a los padres se les está haciendo bien difícil. Están siendo psicólogos, se están siendo padres, están siendo maestros, están en un modo de sobrevivencia bien complejo. Nosotros como maestros tenemos también nuestras historias, pero como decía y rescatando lo que dijo la profesora Sorimar, tenemos que tener esa empatía bidireccional. Yo tengo que tener empatía con los padres tienen que tener empatía conmigo. Y en ese sentido, ¿verdad? Crear esa comunidad porque estamos velando por nuestros estudiantes. Ese es nuestro objetivo, y tenemos que colocarlo siempre al estudiante al frente y en centro. Esa es nuestra misión y nuestro deber y nuestra responsabilidad. Ahora voy a hablar un poco de Mía. Mía pronto se nos va. Ya tiene 21 años en la categoría de discapacidad intelectual y su inteligencia es visual espacial. Sus acomodos en términos de presentación sería dividir las asignaciones, tareas o exámenes. En el caso de la respuesta, el uso de manipulativos u opciones diversas para responder. Ubicación del pupitre o asiento en términos de ambiente y lugar. Y tiempo extendido como el acomodo que vamos a tener de tiempo e itinerario. Entonces, pasando a el próximo slide. Un poco, ¿verdad? Para mí, en ese acomodo para dividir las asignaciones, tareas, etcétera, es bueno que nosotros podamos segmentar en partes quizás la actividad. Por ejemplo, en este caso, este estudiante, la lección que tiene es respecto a laundry o lavandería y está segmentada en 2 áreas. La primera es simplemente colocar un orden, la segunda es recortar y pegar, pero no le estoy dando todo o no le puedo dar todo quizás de un cantazo, como decimos acá. Tenemos que quizás manejar ese acomodo, dándole los breaks, las pausas que el estudiante requiere. ¿Y quién más sabe de eso que un padre o una madre? De cuándo parar.
Los padres tienen una facilidad de leer a sus hijos que es increíble, que en ocasiones nosotros no tenemos. Afortunadamente, yo en mi caso puedo leer a mis estudiantes bastante rápido antes de una crisis e identificar ese detonante. Es bien particular. He tenido estudiantes que el hecho de hacer un ruido como ya yo sé que lo próximo, 5 minutos después, 3 minutos después, voy a tener una crisis bien fuerte. Y eso es bueno identificarlo y ser flexibles en este proceso. Como maestros tenemos que ser flexibles y humanizar todo este proceso educativo. Los padres no son educadores. Los padres están para velar por ciertas áreas de la vida dentro de ese proyecto de vida independiente de ese alumno, pero no son educadores. Por eso tenemos que flexibilizar muchas cosas, tenemos que bajar la carga, evidentemente. Y a mí me ha ocurrido, inicialmente yo les daba 6 tareas semanales, precisamente porque mis estudiantes toman 6 cursos y necesito data para eso. Rescato lo que habíamos hablado anteriormente de hacer esa integración y entonces puedo evaluar al estudiante en diversas áreas en una misma lección. Y entonces ahora se redujo la mitad, solamente 3. Y eso es bien, bien chévere dentro de ese proceso de creación. En el caso de Mía, el uso de manipulativos u opciones, esa imagen que están viendo es una lección que desarrollé para mis estudiantes con el uso de pelusa. Son como unos pomponcitos que vienen y simplemente tenía que representar la cantidad que le mencionaba el dígito, o esa herramienta que ven ahí, la hice con tubos PVC y pintura, un poco para que comprendieran cuál es la dinámica de suma. Si yo coloco un cascabel por un lado y 2 por el otro, se me juntan y visualmente tengo una referencia y es algo hands-on, algo que tengo en la mano. Y me da esa referencia de, ok, la suma es que estos 3 objetos se están uniendo y me crean esta cantidad. Y eso es un poco como podemos quizás validar ese tipo de acomodo con cosas que tengamos en la casa, porque es algo que a mí me encanta trabajar, lo que es el home-based learning o el aprendizaje basado en el hogar. ¿Qué tengo en casa que me puede ayudar para entonces llegar a este estudiante a través de esta lección? Y es bien chévere. En mi caso, yo cada lección que le desarrollo a mis estudiantes, le proveo los manipulativos y los documentos visuales en color, porque en blanco y negro yo los odio, y mis estudiantes también. Y les doy, ¿verdad? Todos esos recursos. No es que yo le pida al papá, mira, esta es la tarea, este es el papel, y le estoy pidiendo un cohete que posiblemente me cueste $200. No, estoy siendo exagerado, evidentemente, pero no es real, sin duda. Entonces, en términos de la ubicación de pupitre o asiento, este estudiante va a tener quizás acceso a un área de interés donde fluya mejor, ya sea en la sala, ya sea en el cuarto, ya sea en la cocina. Usualmente nosotros tenemos islas o lo que llamamos barras con asientos. Y mientras mamá cocina y ella fluye y hace la tarea, o él, y ese tipo de dinámica también tenemos que ser flexible, porque he tenido casos de que la mamá le envía la foto y está en la cocina haciendo la actividad y le dice, mamá, pero ¿por qué está en la cocina si esa no es un área de estudio? Pero la realidad es que la estudiante o el estudiante, en este caso Mía, está súper cómoda con mamá. Mamá está cocinando, al mismo tiempo le está ayudando a culminar la tarea, posiblemente. Eso que tenemos que basar esa intervención en el hogar, y es bien interesante cómo podemos aprender muchísimas cosas dentro del hogar mientras hacemos el quehacer diario. En términos de lo que va a ser el acomodo de tiempo itinerario, tiempo extendido, como las clases están en bloque, yo puedo entonces quizás iniciar una tarea en un bloque y finalizarla en el otro, y ser como profesores, partiendo del feedback o la retroalimentación que nos dan los padres, de ser flexibles. Mira, entrégame el 50% en este bloque y el otro 50% en este otro bloque.
Y la realidad es que nosotros tenemos que validar ese plan educativo individualizado, porque esos acomodos posiblemente los colocamos nosotros a partir de observaciones o lo hizo otro profesional especializado que partió de observaciones y colocó ese acomodo. Y el cómo hacerlo en la casa es sumamente importante porque no, le estamos dando acceso curricular al estudiante en un ambiente alterno a lo que es la sala de clase, pero es igualmente importante precisamente porque ese proceso formativo tiene que continuar. Bajo las circunstancias que sea. Yo los otros días estaba hablando que lo que nos falta es que aparezcan dinosaurios de repente, entonces tengamos dinosaurios, pandemia, terremotos, huracanes y las 20 circunstancias que tenemos en Puerto Rico. Y créanme, como familia y como padres vamos a crear un plan y vamos a crear un equipo para ya sea con dinosaurios o con lo que sea, velar por ese estudiante y que aprenda y obtenga algo positivo de estas circunstancias. No nos podemos rendir ante nuestros estudiantes y ante las circunstancias. Tenemos que continuar. Muchas gracias, profesor Brian. Ya vamos a ir concluyendo, ¿verdad? Sabemos que los papás y los maestros han estado bien atentos. Este es el último slide para finalizar. Estaba en mute y por eso no me escuchaba. Sé que el tiempo apremia porque nos hemos pasado un poco del tiempo, pero ha sido definitivamente porque ha sido un tema de gran pertinencia para la familia. Y agradecemos que se han mantenido con nosotros y las preguntas que han realizado. Me gustaría con este slide resumir brevemente que cuando hablamos de acomodos razonables debemos contar con ese currículo de alta calidad que nos da la posibilidad a nosotros de considerar a cada estudiante individualmente. Las expectativas claras de aprendizaje, que sepamos qué es lo que nosotros queremos que ese niño aprenda. Eso es bien importante tenerlo claro para entonces puntualizar y ser específicos en esos acomodos o esas modificaciones. Que utilicemos avalúos claros y auténticos, avalúos que nos faciliten medir el conocimiento que tiene ese niño o esa niña. ¿Qué diferenciamos? El contenido, el proceso, el ambiente, y también podemos hablar un poco de tiempo, como mencionó Brian. Y siempre, siempre, siempre debemos considerar los conocimientos que tiene el niño, todo lo que ese niño domina ya, porque ese es el punto de partida, y su perfil de aprendizaje, que no es otra cosa que todo lo que mencionamos, donde están sus intereses, sus fortalezas, sus áreas de atención, si hay algún diagnóstico, y todos esos retos que podamos observar. No sé si Brian quiere añadir algo que se me haya quedado brevemente. No, realmente ha sido bastante completa la información. Nos queríamos obviamente darle quizás humanidad y un rostro y que usáramos la imaginación de los perfiles, ¿no? Aprender a través de estos perfiles, porque muchos de los que nos están viendo y escuchando pueden decir, ay, fulano, y pueden hacer ese clic mental y decir, ok, lo puedo trabajar de esta manera. La realidad es que yo tengo que felicitar a los padres y a los maestros y quiero aprovechar obviamente que están aquí. La realidad es que estamos viviendo momentos bien complejos, bien difíciles, pero la educación sigue siendo una prioridad para nosotros. Y eso es bien importante precisamente porque eso nos hace personas y sobre todo cuando hablamos de personas con diversidad funcional, aportar a ese proyecto de vida independiente que nosotros queremos, ya sea por las ideas más locas que en ocasiones pensamos que se nos ocurren, pues esas ideas locas son las que cambian el mundo y son las que van a cambiar a Puerto Rico. No esperemos a enero, que tenemos quizás ese mindset de que en enero va a iniciar o vamos a reiniciar la vida o nuestros días. La realidad es que no. Mientras pensamos eso, la vida continúa y el mundo continúa. Eso es muy cierto. Y bueno, nuevamente quiero agradecerle a los dos. Ustedes dos son profesores bien sensibles con su población.
a mí me consta eso de primera mano, sé lo entregado que están por todos sus estudiantes y por las familias que acompañan a sus estudiantes, ¿verdad? Ustedes son maestros que siempre están pendientes de las necesidades de sus niños y de la familia, porque es un complemento. Así que yo sé que por eso es que este taller ha tomado el tiempo que ha tomado, porque ustedes van al detalle, lo saben expresar, lo viven de corazón. Así que yo en ese sentido quiero decirle que estoy bien clara que el tiempo que nos toma es el tiempo necesario y justo, ¿verdad? Pero pues balanceando la cosa, pues me toca a mí como moderadora decir, pues ya vamos cortando, pero no sin haberles dado las gracias y el reconocimiento que ustedes se merecen a los participantes. Hemos tenido muchísimas preguntas, han estado bien activos, nosotros contestando también durante la presentación. De todas maneras, quiero decirles que esto se está transmitiendo por Facebook Live para otras personas que lo quieran ver. Va a estar pronto en el canal de YouTube. De la misma manera, quisiéramos que si usted considera que alguna persona lo necesita ver, porque tiene mucha información bien valiosa, estudiantes, maestros, padres, abuelos, los que lo necesiten, por favor, denle share. Si les ha gustado, denle like también. Y quería decirles también que mañana regresamos. Mañana vamos a tener un diálogo y el diálogo lo que trae es el interés que los padres y maestros se expresen de todo lo que estamos viviendo con la educación virtual, que quiero resaltar que no termina en diciembre. Nosotros esperamos que podamos volver, ¿verdad? Queremos todos volver a la presencial, pero va a ser, esperemos nosotros que de una manera paulatina. Se habla de que se espera ser híbrido, ¿verdad? Pero como queremos algo seguro, pues nosotros estamos esperando que sea algo poco a poco. Así que va a continuar la parte virtual, y por eso es que queremos que ustedes tengan estas herramientas, porque van a necesitarlas, no solamente las que hemos trabajado hoy, sino lo que vamos a compartir mañana, de las experiencias de los padres y de los maestros con esta educación virtual. Así que a nombre de la Fundación Rafael Hernández Colón, de la Biblioteca Infantil y la Mayoral Wishing, de todas las personas que están detrás de las cámaras allá en la fundación, que están haciendo esto posible, ¿verdad? Desde sus casas, nos están apoyando. Queremos darle las gracias, y a ustedes dos, a Sorimar y a Brian también, muchísimas gracias. Quédense todos cuidándose mucho para que puedan compartir en acción de gracia con sus familiares que viven en el mismo hogar. Cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias. Gracias a ustedes. Bye, bye. Bye.